Eso es lo que me han dado a entender. Así que, ok, muy bien. Entonces, buenas noches una vez más, hermanos, y que el Señor pueda bendecirles. Espero que haya sido una clase de bendición también la anterior. El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase de griego bíblico y espero en el Señor pueda también ser de bendición. Vamos a continuar lo que es la clase, así que quiero invitarles a ir a la primera diapositiva, que no hemos podido terminar del capítulo 1 o introducción también en algunos casos, ¿no? Así que vayamos allá y vamos a empezar con nuestra clase. Muy bien. Antes de empezar, hermanos, con nuestra clase, vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe en esta noche, ¿ok? Así que quiero pedirles que podamos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este tiempo, por este día, por este momento. Gracias porque permite, Señor, que un día más podamos conocer de tu palabra, usar esta herramienta que es el griego, Señor, para honra y gloria tuya. Ahora permite, Señor, que nuestros corazones puedan ser también impactados por este idioma, especialmente por tu palabra a través de este idioma. Y gracias, Señor, porque nos das el deseo, el querer, como el hacer de poder aprender este idioma, Señor. Para algunos quizás se nos va a hacer complicado en esos momentos donde quizá queremos tirar la toalla. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer y perseverar. Entendemos que todas nuestras ocupaciones diarias a veces ya son un peso y te pedimos, Señor, que nos ayudes a sobrellevar también este idioma, Señor, este aprendizaje. Dale sabiduría a mis hermanos y también usa, Señor, mis labios, mi mente y todo, Señor, para poder enseñar de forma didáctica y a la misma vez, Señor, con profundidad. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Ok, hermanos, vamos a entonces empezar. Vamos a dar un repaso mm, porque creo que es importante el repaso que tenemos que hacer. Esto hemos visto ya hace unos días atrás, ¿recuerdan? Sin embargo, pueden ver el video en, ah, en el canal de YouTube que les hemos enviado o en mi canal también, ¿no? Que lo voy a subir hoy. Quise editar, pero se me fue el tiempo. Y ustedes saben que para cada capítulo pusimos objetivos, ¿no? Pusimos también el, el, el objetivo general y específico. Hasta hoy deberíamos haber memorizado, tanto de forma oral como de forma escrita, el alfabeto griego, que consta de 24 letras, como ustedes ya bien saben, ¿no? Entonces, simplemente para dar un repaso así rápido, la primera letra es alfa. Ustedes saben, mayúscula, minúscula. Y ya dijimos, ¿no? Alfa, como ustedes pueden ver, quizá el tipo de letra es distinto, pero no es muy complicado, alfa, ¿no? Entonces ya vimos esto hace unos días, sin embargo, quiero repasar. Para el día de hoy, obviamente, ustedes ya tienen que saber de memoria, ¿verdad? Beta, ¿sí? Gamma, ¿no? Mayúscula y minúscula, y como dijimos, lo que más vamos a ver son las minúsculas. Gamma. Ah, estos son detalles que por ahora no lo vamos a ver. Delta, mayúscula, minúscula, y lo que debemos enfatizar es en las minúsculas. ¿Recuerdan? Epsilon, ¿sí? Mayúscula, minúscula, debemos enfatizar en las minúsculas, ¿no? Cita, que dije que no confundamos esta cita, porque esta cita, justamente esta letra, porque hay una letra parecida al final del alfabeto, ¿no?
Normalmente nosotros lo hacemos con dos colitas, dijimos. Ay, perdonen ahí el pulso me va a fallar. Así que vamos a hacernos ayudar con la otra mano. A ver, ahí y ahí, ¿no? Entonces es cita, ¿ok? Luego viene ita, como una N. Luego viene tita, como una O, con una línea. Luego de tita viene iota, ¿verdad? Como una I. Luego viene kappa, como una K de kilo. Lambda, como una L con una patita. Mi. Esta mi muchas veces en algunos libros van a encontrarlo como mu, cosa que creo que no es correcto, ¿no? Debe leerse mi. Entonces, al menos para nuestro manual, vamos a conocer como mi. Esta otra que parece N, o perdón, V, se llama ni. En otros libros lo van a encontrar como mu, o como nu, perdón. Pero para nosotros se va a llamar ni. ¿Ok? Luego tenemos la si, que es justamente esta que no debemos confundir, que tiene tres colitas, ¿verdad? Ok. Omicron como la O en nuestro español, minúscula, mayúscula, pi, ¿no? Rho, sigma, la siguiente. Y dijimos acá que sigma tiene una característica bien distinta a las demás. Sigma inicial, ¿recuerdan? Sigma inicial, sigma final. Cuando una palabra inicia con sigma, debo usar esta sigma, ¿no? Y si está en el medio sigma de esa palabra, continúo usando esta sigma. Pero si está al final de la palabra, uso este sigma final. Por eso se llama sigma final y sigma, ay, perdón, sigma inicial. ¿No? Entonces, esa diferencia, hermanos, tenemos que hacer. Porque si no vamos a sorprendernos por qué pasa aquello. Taf, ¿no? Como la T, Y, que se parece eh, a la U, pero no es U. Fi, y como una X, Psi, justamente el símbolo de psicología, ¿verdad? Omega, que es la última letra del alfabeto griego, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, nosotros hemos explicado y hemos también llegado hace unos días atrás. Y hasta este punto es que cada uno de ustedes tiene que tener memorizado el alfabeto griego de forma escrita como también de forma oral, ¿no? Cuando digo de forma escrita es la forma en cómo debe escribir usted, ¿no? Que está de acá. Así, ¿no? Entonces, cuando digo oral es que usted pueda repetir las 24 letras, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, iota, kappa, lambda, mini, xi. Entonces usted pueda terminar todo eso, ¿no? Y cuando digo de forma escrita es que usted pueda agarrar una hoja, un esfero y pueda escribir las 24 letras corridos, ¿no? Eso es, hermanos. Si no lo has hecho, lo puedes todavía hacer hasta el día martes con la ayuda del Señor, ¿no? Entonces, te animo a que lo hagas porque es importante, ¿ok? Prácticamente el alfabeto es la base de todo, ¿no? La base de todo es el alfabeto para poder leer griego, escribir griego, etcétera, ¿no? Si en el alfabeto tenemos algunas dificultades, entonces más allá, esas lagunas van a crecer más y al final no vamos a entender muy bien, ¿ok? Así que estás a tiempo, estamos empezando recién la clase. Si hasta ahora no lo has hecho por factor tiempo, ocupación, etcétera, puedes memorizar el alfabeto griego de aquí en adelante, especialmente aprovechando el fin de semana, si es que tal vez tienes más tiempo y si eres pastor, quizá puedes aprovechar el lunes por la mañana o todo el día lunes, si es posible, ¿no? Existen dentro del alfabeto 7 vocales,
Nuestro español tiene 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U. En el griego existen 7. Hace unos cuantos días les dije que en el alefato hebreo existen 19 vocales. Entonces, digamos, no es bastante distinto, ¿no? Sin embargo, en el alfabeto griego existen 7 vocales, ¿no? Una de ellas es alfa, ¿no? Otra es omicron, ipsilon, eta, omega y iota, iota y epsilon. Entonces, si nosotros contamos, acá está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y alguien preguntará, ¿y cómo se lee estas dos O's? O bueno, aparentemente, digamos, ¿cómo se lee? Omicron y omega. Lo que pasa es que dentro del alfabeto griego existe una diferencia un tanto no muy marcada, porque lo que pasa es que estas dos O's difieren en el sentido de que una O es corta y la otra O es larga, nada más. En este caso, omega es larga, una O larga, y omicron es una O corta. Entonces el autor griego al momento de escribir, lo que hacía es diferenciar qué O es larga o corta. Y si era una O corta, usaba omicron, y si era una O larga, dentro de la palabra usaba omega. Lo propio pasa con ypsilon o con la vocal I, como es ypsilon, ita, iota. En esas tres, el autor usaba una corta, una larga, o una muy corta o una súper larga. Entonces, he ahí la cuestión de por qué existen eh, vocales que son quizá repetidas, digamos así, ¿no? Como en nuestro español, por ejemplo, en griego no existe la U, como ustedes se habrán dado cuenta, no hay U. Es A, E, I, O, y no existe la U. Algunos gramáticos usan Y como U y le dicen que es, en vez de leer Y, lo leen como Upsilon, como U, ¿no? Bueno, puede ser, no hay ninguna herejía en aquello. Sin embargo, creo que la forma correcta es esta. ¿Ok? Solo es eso nada más. Entonces, dentro del alfabeto griego, ustedes reconozcan las vocales. Si es posible, encierren en un círculo esas vocales para poder memorizar. Alfa, eh, omicron, omega, epsilon. Dentro de la tabla de las 24 letras que ustedes memoricen, hagan esto. Ypsilon, ¿verdad? Eta, iota. ¿Ok? Solo es esa diferencia. Muy bien. Como ustedes saben, hay una tabla que tienen en su PDF que les he enviado o está en la página del seminario. Entonces lo pueden descargar y pueden estudiar. Dentro de este capítulo también existen lo que son los números, ¿no? Ustedes pueden mirar en el PDF, están los números. Alfa normalmente representa el número 1, ¿no? Y etcétera, así, consecutivamente o sucesivamente, perdón. Así que pueden ustedes también mirar aquello. Para el examen no entran los números, sin embargo, pueden ustedes estudiar si quieren aprender un poco más. Así que pues, les animo a descargar ese PDF y como les dije hace 8 días, ¿no? Sería bueno que lo usen ustedes, ¿no? Porque son ustedes los que están en el curso, no otras personas. Dentro del griego, hermanos, existe también algo que se llama el diptongo, ¿no? Alguien preguntará, ¿pero qué es diptongo? Entonces la respuesta viene a continuación. Se llama diptongo al conjunto o unión de dos vocales cercanas que se pronuncian como una sola sílaba. Existen 8 diptongos en el griego, ¿sí? Dentro de este curso no vamos a hacer mucho énfasis en el diptongo, porque tal vez
No quiero confundirlos. ¿Ya? Sería bueno si nos da el tiempo memorizar. Sin embargo, el, lo central de este capítulo 1, hermanos, es el alfabeto griego. Si ustedes memorizan el alfabeto griego, creo que han entendido el capítulo 1, ¿no? Claro que esto es también, al momento de leer, es importante, la fonética eh, del griego, ¿ya? Pero no es primordial. Por ejemplo, la vocal, la vocal alfa, ¿no? Unida con esta vocal que parece una I, da como resultado, al unir estas dos vocales, la épsilon, o debes leer como una E. Quizá esto me deje entender más cuando vean un ejemplo. Hay una palabra en griego que es una conjunción, ¿ya? Y esa conjunción se llama kai. Ay, perdón. Kappa, alfa, ahí está. Kai. Así se escribe. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven, esto se parece a esto, a estas dos letras, ¿verdad? Dos vocales. Entonces son una consonante, o mejor dicho, un diptongo, perdón. Entonces, al momento de yo leer, no voy a leer kai, ¿no? Porque literalmente debería leerse así, o por la escritura, kai. Lo que va a pasar es que yo voy a leer de la siguiente manera. Voy a leer que, ¿ya? Y alguien preguntará, ¿por qué? Por el diptongo que hay acá, ¿no? Por la unión de esas dos vocales. Voy a leer que. Ahora, dentro de la tabla, dentro del cuadernillo que yo les he enviado por capítulos, hay una explicación a detalle de todo esto. No es el único caso, ¿no? Por ejemplo, este otro diptongo va a variar. Puede leerse como AV o puede leerse como AF. Va a depender la letra que sigue, qué tipo de letra es, si es una vocal o una consonante. Por eso es que no quiero confundir mucho con los diptongos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una palabra que es un pronombre, ¿ya? Que se escribe de esta manera, ¿ok? Se escribe, algunos leen así, autos, ¿verdad? Pero no está bien porque alfa y ipsilon debería leerse como un diptongo, como una sola vocal. ¿Y cuál es esa vocal? AF. Entonces debería ser aftos, la forma correcta de leer. ¿Ok? Entonces acá hay una dificultad un poquito distinta, así que por eso es que no quiero complicarles. Estamos aprendiendo griego, no estamos en un nivel avanzado, digamos, ¿no? Entonces lo que quiero es que aprendan simplemente que existen 8 diptongos. ¿Cuáles son estos de acá? Cada uno tiene sus normas, sus reglas, sí, que vamos a aprender quizá en la práctica. Por ahora está bien por ahí, ¿no? Existen 8 diptongos. También existen lo que se llaman espíritus en griego. Ahora, los espíritus en griego, hermanos, son como unos acentos, ¿no? Un tipo de acento, como nuestro español, ¿ok? Que normalmente va encima una vocal, ¿ok? Entonces, es lo mismo que un acento, pero que es característico y propio del griego. Entonces, ¿cuáles son esos dos espíritus? Uno es el espíritu suave y otro es el espíritu rudo. Espíritu suave y espíritu rudo, ¿no? Son como unas comas. El suave es una coma, así, con la colita de un lado, y el rudo es una coma con la colita del otro lado. Por ejemplo, la palabra Delfos, que ya vamos a memorizar el día de hoy eso. La palabra Delfos, ¿no? Que es la palabra griega Delfos.
Adelfos. Esta palabra Delfos lleva vocales, además de consonantes. Por norma y regla general, la primera vocal, cuando escribes en griego, debe llevar un espíritu suave, encima de la vocal. Pero además, algunas palabras, además del espíritu suave, o puede ser un espíritu también rudo, dependiendo de la palabra, ¿sí? Entonces, en este momento no vamos a ver las normas gramaticales de cuándo se pone un espíritu suave y cuándo un espíritu rudo, no. Simplemente ustedes al momento de ver el Nuevo Testamento griego, ustedes puedan identificar, este es un espíritu suave, este es un espíritu rudo, ¿no? Entonces, nada más que eso. Pero además de los espíritus, una palabra puede tener también un acento, que vamos a ver enseguida. Siempre encima una vocal, ¿no? Normalmente nunca va en una consonante. Así que un espíritu normalmente va encima una vocal y al inicio de la palabra, como en esta palabra delfos, que significa hermano en español. Entonces existe espíritu suave y existe espíritu rudo, ¿ok? Entonces cuando tú ves en una vocal, en una palabra griega, una comita encima de una vocal, no es una comita, es un espíritu suave o un espíritu rudo. Pero también existen acentos, lo que vamos a ver enseguida. Ahora, los espíritus dijimos que son una forma de acento, ¿no? Estos son acentos, otra forma de acentos que son llamados en griego acentos. El acento agudo, el acento grave y este es único en el griego, el acento circunflejo, ¿no? Entonces, esos tres acentos existen además del espíritu. Entonces, en una palabra, por ejemplo, la palabra adelfos, continuemos con ese ejemplo, adelfos, puede tener un espíritu, como dijimos, como una comita, ¿no? Pero además puede tener un acento, ya sea grave o un acento ya sea agudo. En algunos casos puede tener un acento circunflejo. ¿Qué es ese acento circunflejo y cómo se pone? El acento circunflejo se usa de la siguiente manera. La palabra no tiene ya el acento agudo ni grave, tiene el acento circunflejo. ¿Y cómo se pone ese acento? Encima una vocal y como si fuera una ñ en nuestro español. Así. Entonces, cuando tú veas ese sombrerito, si vale el término, como esa ñ, ¿no? Como la ñ que nosotros teníamos en nuestro español, entonces es un acento circunflejo. ¿Ok? Nuevamente, ¿cuándo pongo un acento circunflejo, grave o agudo? Esas son normas gramaticales griegas que podemos estudiarlo en griego avanzado. Por ahora no nos interesa. Lo que nos interesa por ahora es al ver en el Nuevo Testamento un espíritu, un acento, ya sea circunflejo, grave o agudo, pueda reconocerlo. Otro día o en otro curso podemos debatir cuándo va un espíritu acá o cuándo va un acento por acá. Por ahora no nos interesa aquello, ¿sí? Sino es reconocer. Ahora, dentro del griego existe también la puntuación, como en cualquier idioma. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Por ejemplo, el punto. El punto aparte en griego es igualito al punto aparte en español, ¿no? Lo mismo. La coma en griego es lo mismo que en español. Ustedes saben que el punto aparte en español finaliza una oración. Lo propio es en griego. Punto aparte en griego finaliza una oración. La coma hace pausa en una oración, ¿verdad? En griego lo propio hace pausa en una oración. ¿Sí? Así que cuando veas un punto aparte aquí en el Nuevo Testamento griego, tú vas a decir, bueno, está finalizando la oración, ¿no? Y cuando veas una coma, está esperando, ¿no? Punto y coma. Cuando veas punto y coma en griego, en un texto griego,
ahí sí que es distinto, no es lo mismo que en español. Punto y coma en griego quiere decir pregunta. Cuando veas en un texto griego punto y coma, quiere decir que es una pregunta. En griego no existe el signo de interrogación, sino existe el punto y coma. ¿Sí? Ahora, en griego no existe dos puntos. Para griego, dos puntos quiere decir un puntito arriba de la letra, ¿no? Entonces, estas dos diferencias se ven en el idioma griego. Punto y coma, signo de interrogación. Y cuando hay una palabra en griego, solo se usa punto y coma al final de la oración, de la pregunta. Como en inglés, ¿no? En inglés no se abre y se cierra interrogación, solo en español pasa eso. En griego tampoco es así, o sea, solamente al finalizar tienes que cerrar el signo de interrogación. Y lo mismo los dos puntos, hay un solo puntito ahí. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Antes de ir al vocabulario, hermanos, quisiera que veamos un texto griego, ¿no? Para lo cual quiero invitarles a ir al programa que tengo acá. Entonces vamos a ver un texto griego, ¿no? Un capítulo en griego y vamos perdónenme, esto, déjenme un momentito, lo que pasa es que no me deja ver. Ok, entonces les decía que vamos a ver el texto griego para un poco ejemplificar esto de los puntos y todo aquello, ¿ya? Entonces, aquí está el texto griego. Por ejemplo, miren este texto griego. Quizá lo voy a agrandar un poco más para que se note mejor el texto. Estoy en el programa Logos en este momento, así que para los que quizá se preguntan qué es estos cuadritos, ¿no? Entonces, miren, queridos hermanos, déjenme que saque un esfero. Creo que el esfero acá se me perdió. Ok. Veamos acá, hermanos, miren, la palabra tuto, aunque se escribe tauto, pero se debe leer tuto, tiene un acento circunflejo acá, encima la Y. ¿Notan? Es un acento circunflejo, lo que hemos aprendido. La palabra y conjunción que es gar, tuto es un pronombre, hermanos. Gar es una conjunción que además está en color verde, lo vamos a ver también por qué. Tiene un acento acá encima, ¿verdad? Lo que hemos visto. Y el verbo estin, que está en color rojo, tiene al inicio un acento, o un espíritu, perdón, al inicio de la palabra, en una vocal. La palabra cel, celima tiene un acento. El artículo tú tiene un acento circunflejo. La palabra Zeu, que es Dios, tiene al final un acento circunflejo. El artículo O tiene un espíritu suave, rudo. Ahora fíjense, hermanos, todas las palabras en griego casi llevan o un espíritu o un acento. Casi ninguna palabra queda sin espíritu o sin acento.
Entonces, cuando usted lea el texto griego, cuando usted mire el texto griego, puede usted reconocer estas, estos acentos, estos espíritus, ¿no? Entonces, sin embargo, nuestro objetivo no es responder la pregunta dónde se pone el acento y dónde se pone el espíritu y cuándo se pone el acento y cuándo se pone el espíritu. No es nuestro objetivo, ¿no? Como en nuestro español, normalmente el acento, digamos, puede ir en la penúltima sílaba, en la antepenúltima, si son esdrújulas, etcétera. No es nuestro objetivo por ahora. Ahora miren, acá hay una coma. ¿Ustedes pueden ver esa coma? Entonces está haciendo una pausa esta oración, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos. Déjenme, voy a buscar ese esfero que no lo encuentro. No, me parece que han deshabilitado esa opción. Bueno, ahora, una coma, ¿verdad? Acá hay otra coma, ¿no? Entonces, seguimos viendo la oración de este texto en Tesalonicenses. Y qué interesante esto, quiero llamar vuestra atención acá. En el versículo 4, en la segunda palabra, hay un adjetivo que se lee ekaston, que tiene un espíritu y a la misma vez tiene un acento, los dos juntos, espíritu rudo y acento pegado. Este fenómeno pasa en griego, ¿sí? No es de extrañarse esto. Ahora, ¿para qué sirve el acento y el espíritu a grosso modo? Como en nuestro español, para enfatizar el tono de nuestra voz, ¿no? O mejor dicho, en nuestra lectura. Simplemente es para eso. Ahora, algunos gramáticos griegos usan el espíritu para leer, no como deberíamos saber, como debería leerse. Por ejemplo, esta palabra se debe leer imón, pero algunos gramáticos griegos, creo que de una forma errada, cuando lleva un espíritu, ellos leen jimón con J. Creo que eso es errado, ¿no? Entonces, simplemente es para darle énfasis a la lectura. Muy bien. Entonces, existe coma, existe punto, dijimos, aparte en el griego. Miren, acá hay un punto aparte, pero también existen los dos puntos, como habíamos dicho, que representa una pregunta. Así que si vamos a ir a, revisando todavía el texto griego, vamos a encontrar esos dos puntos que van a ser en forma de pregunta, ¿no? Entonces, miren todas las palabras que ustedes pueden ver, todas, sin excepción, tienen algún acento o algún espíritu. Eso es característico del griego, aun si es artículo, ¿no? Entonces, eso es característico del griego, queridos hermanos. Así que eso hay que tomar muy en cuenta. Muy bien. Buscando, miren, aquí hay un punto aparte, acá hay una coma, acá hay un punto aparte y todas las palabras que estamos viendo llevan acento o espíritu o acento y espíritu juntos. Así que eso es importante al momento de mm, mirar el texto griego. Ahora, miren este punto de acá. Es un punto que no está abajo, ¿no? Un punto aparte que no está abajo. Está en el medio por este asterisco. Este asterisco no tiene nada que ver en el texto griego, simplemente es para hacer una referencia. Este puntico de acá está haciendo referencia a dos puntos en nuestro español. Vale decir que esta oración está pegada a la oración secundaria que es esta de acá. Dos puntos, ¿no? Es como cuando en la Biblia nosotros podemos encontrar Jesús dijo, dos puntos. Todos los que creen en él serán salvos. ¿Recuerdan? Así es como Jesús normalmente usa en los evangelios. Jesús dijo, ¿qué dijo? El que cree en mí tendrá vida eterna. Eso es lo que dijo, dos puntos. Entonces, lo mismo es este puntico de acá, está representando dos puntos en griego, ¿no? Y bueno, así es como nosotros podemos ver el texto griego, ¿no? Así es como podemos ver
El texto griego, punto y coma, significa pregunta. Lo hemos encontrado en este texto. Normalmente es bastante usado, pero acá no está el punto y coma. Sin embargo, vas a encontrar, y a menudo se encuentra el punto y coma, ¿no? Entonces, así es como se ve el texto griego y así es como se usan los puntos, los espíritus y todo aquello, ¿ok? Bueno, eso es importante a la hora de ver el texto griego. Muy bien. Ahora, am, vamos a continuar con nuestro capítulo. Ya habíamos visto el alfabeto griego, que es la parte principal del capítulo 1, ¿no? Si tú sabes el alfabeto griego, lo demás es añadidura nomás. Ahora, dentro del ah, capítulo 1 y dentro del griego, es importante memorizar, ¿no? Y los idiomas son justamente para eso, para memorizar. Por ejemplo, una palabra que aparece mucho en el Nuevo Texto, o perdón, en el Nuevo Testamento griego, es la palabra griega theos, que ya hemos visto, ¿recuerdan? Dios. Aparece muchas veces. Profesor, ¿cuántas veces? 1343 veces, ¿no? Y todas las palabras que vamos a aprender en este griego uno aparecen arriba de 50 veces. Vale decir que tú tienes que memorizar las palabras, porque si tú memorizas las palabras vas a poder leer y entender al momento de leer el texto griego. Esta palabra es primordial, aparece 1343 veces, ¿no? ¿Y cómo se traduce? Dios. Es un sustantivo masculino, eso significa SM. ¿Cómo se lee? Theos o teos. No, esto no es un diptongo, entonces tiene que leerse de esa manera, teos, o theos, como un español, theos. Han debido escuchar normalmente esa palabra en las películas, ¿no? No lo leen teos, lo leen theos, con Z, ¿no? Zeus. Incluso creo que lo llaman Zeus, ¿verdad? De acá bien, quiere decir Dios, ¿no? Entonces, esta palabra vamos a aprender y vamos a memorizar, ¿no? Entonces, quiero darles una forma de memorizar un tanto personal que yo lo he usado y me ha servido al momento de aprender. Y también quisiera que ustedes sepan que este método eh, creo que lo hemos aprendido de uno de los métodos que son método Doman, han debido escuchar. Ahora, ¿cómo es la forma? No sé si se ve acá, pero quisiera, y en el PDF que ustedes tienen en la, en la página, yo les explico esto. Son unas tarjetitas, creo que no se ve muy bien, pero yo, exacto, exacto, ahí está el hermano Alejandro, lo tiene, ¿no? Entonces, esas tarjeticas, miren, yo también me he hecho como un manojo de tarjetas, creo que se ve, es medio que se ve, pero este manojo de tarjetas voy memorizando. Entonces esto yo me llevo en el bus, en el micro, en el trufi, donde sea, o en mi trabajo. Y mientras tengo un tiempo libre, voy memorizando. Teos, ¿qué significa Dios? Teos, Dios. ¿Cuántas veces aparece? Mil tantas veces. Entonces quiero animarles, hermanos, a hacer esto. En este momento no se ve por el fondo que puse, ¿no? Pero el hermano ya Alejandro ahí tiene, y tienen en el libro también, en el PDF del, déjenme lo busco y les muestro. Entonces, si ustedes han, capítulo uno, ¿dónde está? Lo que es este. Cerrar todo, voy a abrir con PDF. Así que yo quiero animarles, hermanos, a que hagan esto, porque si no, ah, no van a aprender, no van a tener un aprendizaje significativo en ese sentido, ¿no? Entonces, hagan eso, hermanos, creo que es importante. Y
como les decía, en el PDF que ustedes tienen, yo explico muy bien cómo hacer eso. A ver, permítanme y lo voy a mostrar acá para quizá para algún estudiante que no ha podido o no logra entender por alguna razón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? Es hacer un cuadro como este, ¿ya? Un pequeño cuadrito. Normalmente yo lo hago en papel cartulina, así se llama en mi país. Es una hoja un poquito gruesa, un tanto gruesa, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacer en hoja bond normal, no hay problema. No sé, creo que acá pongo medidas, a ver, dice eh, unas tarjetas, sí, ahí está, ¿no? Unas tarjetas. Y pueden hacer no sé, de una medida que sea manejable para ustedes. Normalmente yo hago de 4 por 2, 3 por 2, donde puede entrar la palabra griega y al reverso entre la misma palabra en español. Y aquí en una esquina puede aparecer cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. Si gustan, si no, simplemente la palabra. Y eso tienen que hacer con todas las palabras que aprendamos en el manual griego, ¿sí? Y otra cosa, hermanos, eso también va a ayudar mucho. Si es que a ustedes les va a faltar nota al final del curso, eso va a ayudar también, ¿no? Porque voy a ver que al momento de ustedes hacer estas tarjeticas, ustedes van a aprender de una u otra manera. Aunque al escribir van a aprender, ¿sí? Así que quiero animarles en ese sentido a hacer esas tarjeticas, hermanos, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos en el vocabulario. Ok. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Alguien preguntará, pero ¿qué tiene que ver tanto número acá? Por ejemplo, en el texto griego aparece 1343 veces esta palabra theos, pero en el texto receptus o en el texto crítico aparece 1317 veces. Y alguien dirá, ¿qué es texto receptus y qué es texto crítico? Eso en, en en el estudio, digamos, de las ciencias bíblicas, vamos a llamar así, se llama crítica textual, ¿no? Algunos satanizan esto, otros, bueno, les cae bien, no sé. Sin embargo, creo que es importante aprender, ¿no? Entonces, mm, existen dos textos del Nuevo Testamento. Un texto se llama texto receptus, sí, es el texto más puro, por así decirlo, que yo personalmente apoyo, donde Reina Valera 60, por ejemplo, de donde Reina Valera 60 ha traducido el Nuevo Testamento en español o el Antiguo también, del Masorético. Y existe el texto crítico, donde normalmente las nuevas versiones están traduciendo del griego al español, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, texto receptus, texto crítico. El crítico algunos lo llaman el texto corrupto para mí. Ahora, eso tiene su trasfondo, pero de alguna manera estamos haciendo crítica textual en el sentido de buscar cuántas veces aparece esta palabra en el texto receptus y cuántas veces en el texto crítico. Ahora, ustedes recordarán el pasaje de Segunda Timoteo, Primera Timoteo y otros textos también, donde muchas veces el apóstol Pablo hace referencia a Dios, ¿no? El Dios de este siglo, por ejemplo. Pero el texto de Receptus lo usa así, el Dios de este siglo. Sin embargo, el texto crítico simplemente lo deja como artículo, el de este siglo, ¿no? Entonces ya pierde la palabra Dios, ¿sí? Por eso es que aparece menos veces en el texto crítico que en el texto receptus. Vamos a ver ejemplos en el transcurso de lo que vamos a ir estudiando griego. Por ahora simplemente para que ustedes sepan qué significa estos símbolos, ¿no? Porque alguien dirá, pero ¿para qué todos estos números y no sé qué más? Entonces, las veces que aparece en el texto receptus y las veces que aparece en el texto crítico. Y hermanos, va a haber siempre un debate entre los que creemos en el texto receptus y los que creen en el texto crítico. Yo no voy a satanizar el texto crítico, no voy a decir que es de Satanás, ¿sí? Pero que yo creo en el texto receptus. Sin embargo, a veces, por ejemplo, el texto crítico nos va a servir para incluso para ver que está realmente equivocado, ¿ok? Eso es importante. Bueno, la segunda palabra, que también es importante y aparece varias veces, es la palabra
logos. Ustedes pueden ver en la palabra teos, acá hay un acento, y en la palabra logos también hay otro acento. Como les decía, todas las palabras griegas o llevan acento o espíritu, ¿no? Entonces, siempre tienen un punto encima. Es interesante aquello. ¿Ok? Entonces, logos es una palabra griega que es muy conocida, que puede traducirse como palabra, verbo, dicho, razón. Es un sustantivo masculino. Aparece 330 veces en el Receptus y en el Crítico la misma cantidad de veces. Ustedes han debido ver esta palabra o han debido escuchar en el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan es, está llena de esta palabra logos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una palabra que a Juan le gusta usar mucho. El versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan inicia de esta forma. Enargí on ologos. En el principio era el verbo. Esa palabra verbo, que también es traducida como verbo, es la palabra griega logos, ¿sí? Entonces, esta palabra es muy conocida en el Evangelio de Juan, ¿no? Y en las epístolas de Juan, ¿sí? Esta palabra logos hace referencia al verbo, al Hijo de Dios, ¿no? Al alfa y omega, al principio y fin, ¿no? Por eso es que el Evangelio de Juan, quiero mostrarles ese ejemplo, es importante. Vamos a estudiarlo a detalle, pero creo que es importante que usted conozca este, este pasaje, porque va a ser uno de los ensayos que vamos a hacer. Ay, perdón, Juan, que me dice que hay un participante que está entrando. A ver, perdón, hermanos. No quiero dejar a nadie por fuera. Ah, ya. Ok, entonces estamos en el Evangelio de Juan. Nos vamos a anotar aquí Juan. Aquí está. Vamos a ver, este es el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, mire la palabra logos. Logos, coma, logos, dos veces, ¿no? Y otra vez logos en un solo versículo. Y esta palabra logos, hermanos, es muy, muy usada por el apóstol Juan. Por ejemplo, es más, este versículo creo que es el versículo más importante de este capítulo, ¿no? Porque muestra quién es Jesús. Por eso él dice, en archi in ologos, que ologos in proston theon, que theos in ologos, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? Y esta palabra archi dijimos que es un principio eterno, no es un principio de inicio, de comienzo, es un principio eterno. En el principio estaba, era el verbo. Y el verbo estaba, proston theon, cara a cara con Dios. Que, y ese Dios era, es y seguirá siendo, o esa palabra seguirá siendo, era, es y seguirá siendo ese Dios mismo. Este texto vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, quiero animarles también desde hoy, desde ahora, empezar a leer el versículo 1 de Juan, ¿sí? Entonces, lean el versículo, no está difícil. Voy a subir, yo creo que al grupo, el capítulo 1, versículo 1, para que puedan ustedes leer, ¿no? Una vez que lo lean. Y no es difícil, miren, si pueden escuchar, es simplemente conocer el alfabeto griego, ¿no? Epsilon y ni. En argi in ólogos. Que ólogos in proston theon. Que theos in ólogos. Solo hasta el versículo 1 vamos a aprender, ¿ok? Entonces, si pueden ver la grabación, pueden volver a repasar, etcétera. Y si no, también voy a subir una lectura un tanto más lenta, quizá. Pero la palabra logos, hermanos, es muy importante para Juan y para el apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento. Así que es importante aprender este, eh, esta palabra. ¿Ok? Muy bien, vamos bien entonces.
La palabra número 3 es la siguiente. Es la palabra adelfos, ¿no? No sé si ya les salió, a ver, esperemos un momento, creo que no les ha salido la palabra. Acá está, adelfos, ¿sí? A ver, ahí está. La palabra adelfos. Muy bien. Esta palabra adelfos quiere decir hermano, ¿no? ¿Cuántas veces aparece? 346 veces en el Receptus y en el crítico 343, ¿no? Entonces, es otra palabra importante. En este momento tenemos que aprender 3 palabras, pero a medida que vayamos avanzando el curso, vamos a tener que aprender más y más y más palabras. Así que no pienses que porque son 3 palabras no son importantes, ¿sí? Aprende estas 3 palabras hasta el martes, porque si te vas a sumar, al final van a ser como 50 palabras y no vas a poder memorizar todas. Pero si de a poco vas memorizando, lo vas a hacer y ya. Que conozcas estas 3 palabras, tú ya puedes leer el Nuevo Testamento griego. Si conoces 10, 20, 15, mucho más. Mientras más palabras conozcas, más rápido vas a leer el griego. ¿Sí? Existen más o menos 5.800 palabras en griego, ¿no? Que debemos memorizar. Si memorizamos esas 5.000 palabras, leemos perfectamente, así como Lutero, me imagino, el griego, ¿no? Entonces, eso es. Pero bueno, de las 5.000 muy posiblemente, quizá la mitad son las más importantes, las demás son las que menos se repite, menos veces, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, sigamos. Este es el quiz o el examen, ¿no? Entonces, eh, son las preguntas de examen. Ustedes tienen que, por capítulo, memorizar, o mejor dicho, rendir el examen, ¿no? El quiz, etcétera. Entonces, son preguntas que ustedes ya pueden ir practicando en casa. Escribe el alfabeto griego con sus respectivos nombres. Pregunta 2. Escriba las vocales con respectivos nombres. Escriba los diptongos, ¿no? ¿Cuáles son? Escriba los signos de puntuación. Escriba los acentos ortográficos y escribe el vocabulario. Esa es la pregunta de examen, ¿ok? Para el día martes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va a tomar el examen el martes o posiblemente vamos a avanzar unas cuantas lecciones y en uno va a entrar todo el examen, ¿no? Eso ya vamos a estar bien, dependiendo también a cómo nos organizamos en ese sentido. Sin embargo, nuevamente voy a repetirles e insistirles por no sé cuántas veces ya, por favor, memoricen el alfabeto griego. Por favor, memoricen el alfabeto griego. Esa es la base. Si no memorizan los diptongos, quizá todavía hay perdón, ¿no? Pero si no memorizan el alfabeto, se van a perder, hermanos. ¿Ya? La clave del capítulo 1 es el alfabeto, aunque no parezca, ¿no? El alfabeto y el vocabulario también, ¿ya? Ok. En ese sentido, entonces, ya finalizaríamos el capítulo número 1 el día de hoy, ¿sí? Y vamos a empezar el capítulo número 2, ¿ok? Porque no queremos tampoco que nos agarre el tiempo. Entonces, no sé si antes de finalizar el capítulo 1 podemos ver quizá algunas preguntas, ¿sí? Aunque, Profesor, sí, dime, hermano. yo tengo algunas preguntas, ¿las puedo hacer o espero un poco? Sí. Ah, a ver, ¿cuáles son tus preguntas? Eh, ya, por lo que entendí, el punto es exactamente igual que el español, o sea, existe en griego el punto seguido y el punto aparte. Sí, el punto seguido y el punto aparte. Ok. Segunda, pero son cuatro. Así que- ¿Ya? Segunda, en la clase pasada, usted nos enseñó a escribir como en minúsculas todas las letras, pero Fi no la escribió. Entonces quería preguntar si era igual que las otras letras como una O, se ocupaba, digamos así, las tres líneas en grande con la recta cruzada.
Sí, 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 las tres líneas al momento Ya. de, ok, Tercera pregunta. ok, ¿Los espíritus o acentos ujú. tienen diferencia al pronunciarse? Por No, ejemplo, Adelfos, por ejemplo, que tenía, si yo no la pronunciara como el español, por ejemplo, que si yo no pongo la tilde en canción, dice canción, por ejemplo. sí, ¿Existe eso no, en griego? no, 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 Ya, no existe eso. ok. Y, no, quizás la otra es muy larga, no lo puedo agregar, No, pero ¿por qué nace el texto crítico? Eso me llamó la atención. No sabía esa diferencia. ok. Bueno, el texto crítico y el texto receptus tiene que ver con algo de historia, ¿verdad? La, y tiene que ver con escuelas en el pasado, ¿no? Escuelas de interpretación. Entonces, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Entonces, dentro de esas escuelas existían textos o manuscritos que quizá al momento de perderse en esas escuelas, en una escuela, por ejemplo, las alejandrinas eran, digamos, estaban los herejes, digamos así, ¿no? Y en otra escuela estaban los que eran sanos, digamos, con doctrina sana. Entonces, esas escuelas se han ido perdiendo en el tiempo y de esas escuelas han quedado manuscritos, ¿no? Que han sido preservados, por ejemplo. Y de una de las escuelas viene el texto crítico, ¿no? Y la otra escuela viene el texto receptus, la de Alejandría y la de Antioquía, ¿no? Entonces, de una viene el texto crítico y de otra viene el texto receptus. Entonces, más o menos por ahí va la historia. Y eso es lo que quizá ahora, después de tantos años, los eh, teólogos o gramáticos griegos han empezado a juntar todo eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay una carta de Juan, por ejemplo, del Evangelio de Juan o las cartas juaninas, y bueno, son esa sección, digamos, ¿no? Entonces, traen a colación eso y, digamos, lo que van a hacer es ver su antigüedad, ¿no? La antigüedad y la familia de ese manuscrito, por ejemplo. Entonces hacen esa comparación y empiezan a hacer esa crítica, ¿no? Y imagínate, en Juan 1:1 justamente no aparece la palabra logos de una escuela, pero en otra escuela aparece la palabra logos y uno dice, pero ¿por qué no aparece esta de esta? Entonces ven y dicen, ¿cuál es más antigua? Bueno, es más antigua este manuscrito. Entonces, el que está equivocado es este de acá. Así que vamos a decir que este, como es más antiguo, entonces un texto mucho más original y es un texto más conservado y es un texto verdadero, es más cercano al original, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? Nosotros no tenemos los manuscritos originales, ¿no? Entonces, este es más cercano por su antigüedad a los manuscritos originales. Pues más o menos, a grosso modo, por ahí va el debate, ¿no? Ahora, nosotros creemos que el texto Receptus es el texto que ha sido conservado de una forma quizá más sana, doctrinalmente hablando, ¿no? Y el texto crítico es un texto que viene de otra escuela, pero que ha sido corrompido justamente por esa razón, porque los críticos lo que han hecho es mirar los manuscritos, no importaba de dónde provenían esos manuscritos y empezaban a cortar versículos. Por ejemplo, a grosso modo, quiero decirles esto, ¿no? El Evangelio de Juan, que en el capítulo 8 de la mujer, creo que es la mujer adúltera, ¿no? No existe en el texto eh, crítico, ¿no? O en algunas Biblias incluso no existe. Y ahí ponen y dicen, bueno, en los textos más antiguos, en algunas Biblias en español, no existe esta porción, te dice. No sé si alguna vez viste en el Evangelio de Juan capítulo 8. Lo propio pasa en Marcos, lo propio pasa en Juan, en Lucas, y empiezan a cortar no solamente versículos, cortan versículos, cortan capítulos, ¿no? Y entonces eso creo que no es preservar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, porque nosotros creemos en la inerrancia de la palabra, en la preservación de la palabra, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que
si hay una palabra que está en el texto griego es porque tiene que estar, no es que esté redundando, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios ha inspirado plenaria y verbalmente la palabra de Dios. Entonces los críticos lo que han hecho es cortar eso, ¿no? Y cuando tú comparas los dos textos, actualmente tú vas a ver eso, pero tremendamente, ¿no? Entonces, tal vez cuando estemos en el capítulo 5 vamos a ver un ejemplo de aquello. Por ahora es lo que te puedo decir. Hermano, no sé si respondí tu pregunta, ¿está bien? Yo tengo Disculpa. tengo dos preguntas por ahí. Sí, Buenas. La primera es el ejemplo que estabas poniendo y mencionas Kai. En lugar de decir Kai, dice que. He sí. escuchado muchos debates en donde están precisamente sobre Juan capítulo 1 con testigos de Jehová, para donde está esa discusión, donde ellos hablan de que un Dios en lugar de decir Dios, pero mencionan siempre Kai en vez de que. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, yo creo que, honestamente, hermano, creo que los testigos de Jehová, muchos de los testigos de Jehová no conocen muy bien el idioma griego, ¿no? No, pero no hablo Porque, de los testigos de Jehová que lo dicen, sino los que defienden de que Jesús es Dios. Ellos mismos mencionan el Kai en lugar del que. Entonces, ahora que te escuché mencionar de que la pronunciación correcta es que, ah, me quedó la duda. ok, ahora sí. Bueno, a ver, vayamos por partes. El texto que traemos a colación es este de acá. Primera de Juan 1:1. Sí, déjenme ver, creo que no se ve, no nos estamos viendo. Perdón, perdón. Era cuando estábamos hablando los diptongos. Sí, 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 hermano, enseguidita es que estoy queriendo mostrarles algo, pero no estoy, a ver, no presioné compartir. ¿Dónde estamos? Acá está. Perfecto. Creo que es por ahí. Este es el texto en cuestión, ¿no? Juan 1:1, ¿no? Entonces, como les dije, es un texto que es interesante y como muy bien lo dice el hermano, justo este texto es el que los testigos de Jehová usan para ah, refutar supuestamente que Jesús no es Dios. Sin embargo, este texto es el más claro que existe para más bien confirmar que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque la misma estructura de este texto te muestra eso. ¿Ok? En el capítulo 4 de nuestro estudio vamos a ver esto justamente, ¿no? Entonces, por ahora, simplemente vamos a explicar lo que el hermano quiere saber, ¿ya? Ahora, en ese sentido, queridos hermanos, este texto, el de, el de Juan, déjenme que le muestre. Primero vamos a ir por ahí porque quiero responder esa pregunta y después ya vamos a responder al hermano la pregunta 2. La pregunta 1, para aquellos que quieran tal vez debatir no debatir, sino más bien conversar con los testigos de Jehová, es la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, en esa traducción, ellos traducen de esta manera. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era, y ellos aumentan esta frase, un Dios. Y además, ese Dios lo pone en minúscula, ¿no? Que además, las demás, en las oraciones anteriores, Dios lo pone en mayúscula. La primera coherencia, la incoherencia, perdón. La segunda incoherencia y algo que no está en el texto griego es este artículo indefinido un. No existe en el texto griego, ¿sí? Entonces tú te vas a dar cuenta que ellos añaden esta palabra sin razón, ¿ya? Y
ponen Dios sin minúscula porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Puede ser un Dios más, pero no es Dios. Pero también es sin razón. Entonces, vamos a estudiar esto en el capítulo 4, pero para que puedan ustedes saber un poco de eso. Ahora, ¿por qué razón se debe leer la palabra que, la palabra cae como que y no cae? Y cuando estemos en el capítulo 4, les decía, vamos a hacer este análisis del, del Evangelio de Juan. Pero miren acá, hacia grosso modo, ¿no? No estamos ahorita estudiando. No existe la palabra un, no existe. Y no existe la palabra para que puedan poner Dios en minúscula, Theos o Theos. Es la misma palabra que esta. Así que si esto cambian en minúscula, entonces aquí también tienen que cambiar en minúscula. Y no hay el artículo un, no existe. No existe el artículo. Tercero, el sujeto es el mismo en las tres oraciones. Ahorita quizá no me dejo entender porque todavía no hemos llegado a qué es sujeto, verbo, todo eso, ¿no? Pero van a ver que es así. Ahora el hermano preguntaba la palabra kai, ¿no? Esto de acá, kai y kai, que aparece dos veces en Juan 1:1. Se escribe kai, ¿no? Ahí. Pero se debe leer que, por el diptongo que existe en estas dos vocales, se debe leer que, ¿no? Kappa más epsilon. ¿Por qué? Porque es la forma correcta de cómo se leía el texto griego kini, o cómo se escribe el koiné. Ahora, dentro de esto, así como el texto recepto y texto crítico, existen también otras escuelas. La escuela erasmiana lee el texto griego tal cual se escribe. Y normalmente esa escuela erasmiana hoy en día existe por todo lado. Entonces lee el texto tal cual se escribe. Si aquí dice kai, así se lee kai. Si aquí dice pros, así se lee pros. Si aquí dice in, así se lee in. Si aquí dice argi, así se lee. Esa se llama escuela erasmiana. Pero nosotros no leemos de esa manera. Nosotros leemos respetando los diptongos. La palabra kai, que es i traducido, se debe leer que, ¿verdad? Ahora, alguien dirá, pero, profe, entonces tenemos que aprender de memoria los diptongos. No necesariamente, porque a la medida que vamos a ir leyendo versículos, vamos a ir aprendiendo en la práctica. ¿Cómo se lee kai? Que. Y estoy seguro que el hermano no se va a olvidar. ¿Por qué? Porque en la práctica ya estamos aprendiendo. Entonces eso tiene que ver con las escuelas, ¿no? Erasmiana y la escuela eh, del griego kini. Entonces, eso es. Ok. Y la otra pregunta está en relación a lo de las puntuaciones, ¿no? En una instancia se mencionó que el punto siempre va a ser punto y aparte. Ya termina, hay una oración, pero me parece escuchar que también mencionaste que puede representar también lo que en español usamos como dos puntos. ¿O Ok. entendí mal? Sí, a ver, vamos a aclarar esa duda. Vamos a aclarar enseguida esa duda. A ver dónde estamos. Ya. Entonces, por ejemplo, la oración, digamos la oración que mm, tenemos va a terminar en la palabra adelfos. Ah, perdón, borrador. Imagínense que aquí tenemos una oración. Va a terminar en la palabra adelfos, ¿verdad? Ese es su espíritu, adelfos. Esa es la fi. Un hermano me preguntó de eso. Adelfos.
como se imagina, ¿no? Entonces, esa es la oración y termina con fi. Entonces, 2 puntos en griego es un puntito aquí arriba, Ok, ok. ¿sí? Esos 2 puntos en griego, ¿no? Pero si quiero poner punto final, o si la oración, perdón, tiene punto final, entonces el punto va a estar acá abajo. Y eso significa punto final. Pero si el punto está arriba, por encima de la consonante, eso quiere decir en griego que son 2 puntos. Perfecto. Muy bien. Ok, hermanos, muy bien. Entonces, pasemos por lo menos a la introducción del capítulo 2 para continuar el martes siguiente con lo que es el capítulo 2 para así poder un poco por lo menos ir leyendo el capítulo 2 hasta el martes que viene. ¿Sí? Muy bien, buenas preguntas y me alegra, hermanos, que estén comprendiendo. Ok, vamos a ver en el capítulo 2 el verbo. Ya de aquí para adelante, hermanos, vamos a diagramar y a versículos, ¿sí? Así que es importante memorizar nuevamente, les repito, el alfabeto. El verbo griego, ¿sí? Como todo requisito, como todo capítulo, perdón, el requisito siempre es haber leído el capítulo antes de clase. Así que hagan eso, hermanos. Alguien hoy me escribió y me dijo, yo ya vi las clases grabadas y leí el capítulo. Perfecto, mucho mejor así. Uno ya puede preguntar, ¿no? Algunas dudas que tiene. Entonces, este capítulo 2, nuestro objetivo es aprender el verbo griego, ¿sí? Y obviamente, como el verbo griego tiene el mismo concepto que el verbo en español, es la palabra más importante de la oración que articula, sobre quien se articula toda la oración, ¿no? El objetivo de este capítulo es el conocer el verbo regular griego, pero además vamos a aprender ya a diagramar. Vamos a aprender a diagramar y el vocabulario, otras 3 o 4 palabras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, dice Eric Jalden que la influencia de un padre y un abuelo piadoso, además de una madre llena de oración, llevaron a Spurgeon a conocer a temprana edad latín, hebreo y griego. Bueno, a veces uno escucha que Charles Spurgeon no sabía griego, ni latín, ni hebreo, pero creo que esa es una falacia histórica, ¿no? Porque él conocía muy bien tanto griego, hebreo y latín. Ahora, su papá ya era pastor, creo que su abuelo también. No solo eso, sino que a los 6 años creo que él aprendió a leer ya en griego, y no griego quini, sino griego clásico, ¿no? Por eso dice un autor, el pastor Sugel, dice, Spurgeon ya podía leer a los 13 años griego clásico, y lo leía en griego. Muchos de los que estamos acá quizá ya estamos mucho más mayores, ¿no? Pero es posible aprender griego. Quizá no al nivel de Spurgeon, pero por lo menos para poder entender mucho mejor la palabra de Dios. Así que en ese sentido, queridos hermanos, hay que animarnos y hay que seguir estudiando. El estudiante diligente de griego puede explicar acertadamente la palabra de Dios, de modo que la audiencia que lo escucha se deleitará en el conocimiento de ella. Cuando tú te deleitas y estudias en el idioma original el texto que vas a predicar, explicar o enseñar, entonces la audiencia se va a dar cuenta que ese texto ha sido bien estudiado y se va a deleitar junto contigo. Antes de saber, de aprender qué es el verbo, vamos a recordar qué es gramática, porque muchos de nosotros ya hemos salido de colegio, de escuela, no sé, de la universidad hace muchos años. Ya se nos ha ido, ¿verdad? Entonces, aprendamos esta definición, gramática. La gramática es la ciencia y el arte que estudia los componentes de una lengua. Esa es pregunta de examen. ¿Qué es la gramática? La gramática es la ciencia y el arte que estudia los componentes de una lengua.
No necesitas decir nada más ni saber nada más, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué es gramática? La ciencia y el arte que estudia una lengua. Quizá la RAE, que es la Real Academia Española, dice que la gramática es un grupo de principios, reglas y preceptos que rigen el empleo de una lengua en particular. Es un concepto mucho más amplio y detallado, pero que tú puedas quizá memorizar la anterior, para mí es mucho más sencillo, ¿no? Que la gramática es una ciencia y un arte que estudia los componentes de una lengua. Otro concepto importante es la morfología. ¿Bien? La morfología es el estudio de la forma de las palabras. Vale decir, si una palabra es un sustantivo o es un adjetivo o un verbo, ¿no? Entonces, eso es la forma de la palabra, ¿ya? Si es un sustantivo, ¿qué tipo de sustantivo es? Todo eso. Hay un autor que dice que la morfología se encarga de analizar cada palabra y sus modificaciones, ¿no? ¿Qué tipo de sustantivo, qué tipo de adjetivo y demás? Otro concepto es la sintaxis. La sintaxis estudia la relación de las palabras que tienen la una con la otra, dentro de una oración, obviamente. Por ejemplo, ¿qué relación tiene el artículo con un sustantivo? ¿Qué relación tiene el verbo con el sujeto? ¿No? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el complemento directo con el verbo y a la misma vez con el sujeto? Entonces, todo eso. O la preposición con el sustantivo, ¿quién modifica? Entonces, un gramático dice que la sintaxis es la relación gramatical entre palabras o el proceso de analizar y clasificar los modos de expresión que un idioma presenta. Son conceptos, hermanos, que a medida que vayamos diagramando se nos va a ir mostrando que es importante estos conceptos, ¿no? Quizá alguien diga, wow, tanto concepto, pero va a ser muy importante, ¿sí? Muy bien. Definamos entonces qué es un verbo. El verbo, como les dije, es la palabra más importante de la oración. Es que es eso. En griego y en español, creo que la parte más importante de la oración es el verbo. En hebreo varía un poco eso. No, normalmente no es la parte más importante. El verbo es la palabra clave sobre la cual se articula todo el lenguaje, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el verbo. El verbo puede indicar, además, queridos hermanos, una acción, un estado, una emoción y un proceso. Por ejemplo, una acción, yo juego. Un estado, él duerme o yo duermo. Una emoción, yo amo. Un proceso, yo estudio griego, ¿verdad? Entonces puede indicar el verbo todas estas acciones, estados, emociones o procesos. Jugar, dormir, amar, estudiar, ¿no? Entonces, esto es lo que indica un verbo. Dentro de esto, pues debemos entender, hermanos, que el verbo lleva cualidades, ¿ya? Y acá vamos a quedar en las cualidades del verbo. ¿Cuáles son esas cualidades del verbo? Modo, voz, tiempo, persona, número y aspecto. En resumen, hasta este punto en el capítulo 2, lo importante, queridos hermanos, es entender qué es un verbo. Es la palabra más importante de la oración sobre quien articula toda la oración. Tiene cualidades el verbo. ¿Cuáles son sus cualidades? Estas 6. Modo, voz, tiempo, persona, número y aspecto. Eso tienes que memorizar. ¿Ok? Esas son las cualidades importantes del verbo. Entonces, intenta estudiar este capítulo para el martes que viene. Debes memorizar qué es un verbo y sus cualidades. Y vamos a ver la importancia de estas cualidades el siguiente martes, para lo cual te espero en clase. El día de hoy vamos a finalizar clase acá, ¿ya?
Muy bien. Alguien me pregunta, y antes de finalizar, ¿en qué consiste la tarea? La tarea, en resumen, consiste en memorizar el alfabeto griego de forma escrita y de forma oral. Y el vocabulario, esas tres palabritas. Esa es la tarea, ¿sí? Eso es para el día martes. Memorizar el alfabeto griego, las 24 letras, de forma escrita y de forma oral. Y también repasar el capítulo 2, lo que ya hemos visto. Ok, hermanos, vamos a quedar acá y vamos a orar al Señor para... Profesor, Oye, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Ahí, déjeme que... cuando nos sí, mostró la gráfica, señor. sí, sí, pues vamos a tener una sección de preguntas, pero vamos a terminar Ah, acá con muchas la gracias. grabación. Sí. Eh, Nos oremos para finalizar y ya después yo respondemos algunas preguntas más, ¿ok? Que todavía tal vez algunos tienen. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir con esto del griego, estudiar, darnos el tiempo, darnos la inteligencia, la sabiduría, Señor, porque al final todo proviene de ti y para ti. En Cristo Jesús, le hagamos ahora este tiempo, Señor, en tus manos y también danos un descanso reparador. En nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Pues vamos a dejar de grabar, hermanos, acá y si todavía hay algunas preguntas, podemos todavía responder. Déjenme, a ver.